y era temblando porque cuando falta el oxígeno le da algo que se llama soroche, que es el mal de altura, y es un dolor cervical tan horrible que usted no es capaz de seguir caminando. Y le tocó devolverse, ni siquiera llegó hasta arriba, hasta la cumbre. Y pensaba en esto. Bueno, Jason, nuestro hermano Jason también subió por la parte de abajo. Se demoraban 2 días y medio, creo, para llegar. Fue difícil. Y a veces pensaba en esto y a veces no calculamos lo que cuesta llegar hasta cierto punto, ¿cierto? Y a veces, al no calcular, al no saber el precio que hay que pagar, simplemente o se devuelven o simplemente no siguen y se quedan ahí en ese punto estancados y pueden llegar hasta a morir, lo que ha pasado con muchos alpinistas que han ido al Monte Everest y no han podido bajar porque han muerto por la falta de oxígeno y el cansancio, ¿sí? Por eso el tema lo he titulado Entrega Total, ¿sí? Entrega total. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, especialmente Colombia y muchos otros países, donde tenemos un cristianismo muy cómodo. Es muy fácil ser cristiano, ¿cierto? Trabajo haciendo reparaciones y me encuentro con mucha gente que uno llega y está ya escuchando Jesucristo basta y alabanzas de Marcos Witt y ay, ¿usted es cristiano? Sí, claro. Y cuando uno va y escucha las cosas que hablan, cómo viven, les pregunto, ¿y usted va a alguna iglesia? No, yo no. No, pues la iglesia es para los religiosos. Eso para mí, caramba. Entonces tenemos un cristianismo, yo lo llamo el cristianismo pop, que decimos, y algunos dicen, no, yo soy cristiano, yo amo a Jesús, pero solo amo a Jesús, no amo a sus hijos, no amo su iglesia, no amo los ministerios que dejó en la tierra, solo amo a Jesús. Pero eso es contradictorio, ¿cierto? Porque Jesucristo mismo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, o sea, guarda todo lo que Él dejó para nuestras vidas. Entonces quiero que se ubiquen en Mateo capítulo 19. Si tienen sus Biblias, porfa, ábralas. Si no tiene, en la parte de atrás creo que hay unas Biblias misioneras. Y vamos a leer el texto, es un poquito largo, pero vamos a intentar abarcarlo en estos 40 minutos más o menos. Mateo 19, 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Vamos a orar nuevamente. Padre bendito, damos gracias, porque en ti tenemos claridad, porque a través de tu Espíritu Santo podemos entenderte y conocerte. Elimina, Señor, la ceguera de nuestros corazones y que hoy podamos entender lo que tú tienes para nosotros. No deseamos ser una iglesia tibia, Señor. No deseamos ser una iglesia que te tiene afuera. Deseamos que tú estés dentro, Señor, manejando todo. Ayúdanos a verte en esta mañana, en tu nombre. Amén. Entonces tenemos una de las historias más especiales, digo yo, referente a la entrega total en toda la Escritura, ¿sí? Está en el Evangelio de Mateo, está en el Evangelio de Marcos y está en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos dice que era un líder o era un gobernante de una sinagoga, ¿sí? Él era uno de los duros, como decimos los colombianos. Él estaba sobre las personas. Y a veces dirá, bueno, ¿y qué tiene de importante eso? Resulta que en el contexto judío usted no podía llegar a ser un anciano de una sinagoga antes de los 60 años. Usted podía ser un anciano de las sinagogas cuando tuviera 60 años. Antes usted era un muchacho, ¿sí? Y cuando la Biblia nos dice que era un joven, pues obviamente la Biblia, cuando busqué la palabra, intenté traducirla, no habla de un muchacho de 20 o 17 años, no, está hablando de un muchacho de 30 años. Así que si tiene 30 y se siente viejo o vieja, no, la Biblia le dice que usted es un muchacho y una muchacha, ¿sí? Todavía hay muchas cosas por aprender, necesitamos aprender muchas cosas. Pero lo más especial de esto era que un joven no podía ser un líder. Entonces mi pregunta, y buscando algunos comentarios, buscando algunos interlineales, especialmente cuando alguien era un líder a esa edad, tenía que tener mucha rosca. Por eso cuando usted llega en el versículo 23 dice, en el versículo 22, oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, era muy rico, tenía mucha plata, ¿sí? A sus 30 años este hombre había alcanzado la cúspide, digámoslo así, de su riqueza. Era una persona próspera y llena de abundancia, lo que tal vez muchos buscan a veces, tal vez lo que muchos quieren alcanzar, ¿cierto? Poder tener comodidad. Hoy en día está algo mucho, rodando mucho por ahí, que se llama la libertad financiera, ¿cierto? Entonces le dicen, venga, vendamos Ginodén, venga, vendamos, no, se me olvida, Gano Café, no sé cómo se llama, un poco de cosas ahí. Y entonces dicen, si usted tiene esto, usted puede tener la libertad financiera. Si usted hace esto, usted puede tener la libertad financiera, usted puede pasear. Y la manera de presentarlo es que lo sientan así igualito como están ustedes, en un auditorio grande, lleno de muchas personas. Se levanta una persona y comienza a mostrar fotos al lado de un BMW, al lado de un avión, al lado de la playa en Roma. Pero resulta que todo esto es mera mentira y meras falacias, porque resulta que es que usted tiene que agregar y agregar personas. Entonces se vuelven ricos es con la plata de los otros y de los otros y de los otros, y el que más gana es el que está de primerito. Entonces eso es mera mentira, realmente es mera mentira. Entonces tenemos una sociedad deseosa de alcanzar la libertad financiera o de alcanzar, digámoslo así, la prosperidad económica. Tenemos iglesias llenas de gente que solo va a dejar devuelva 1 millón, de gente que va a entregar 1 millón para que Dios le devuelva 10 millones, porque la sociedad desea la prosperidad económica y vende mucho, realmente es lo que más vende hoy en día. Tenemos multimillonarios que venden muchísimo diciendo, usted puede volverse el más rico, levántese más temprano, haga esto y usted va a alcanzar. Y mentira, hay un poco de gente que conozco que es súper disciplinada y no han alcanzado tanto dinero, ¿sí?
Y aquel hombre que está allá diciendo haga esto, haga lo otro, él no hace nada de eso, solamente que se volvió muy famoso y es bueno para hablar. Este joven rico había alcanzado la cúspide de cualquier muchacho o de cualquier hombre adulto. O sea, él era un líder de la sinagoga, era uno de los más respetados, digámoslo, en su ciudad, pero aparte de eso tenía mucho dinero y aparte de eso era muy joven. Entonces esto era algo sorprendente. Él, de más movido por su conciencia, al saber de que, bueno, ya tengo todo, tengo mi casa, tengo mi carro, pensémoslo hoy en día, tengo esto, tengo lo otro, he alcanzado tanto, pero sigo sin estar satisfecho. Sigo sin estar satisfecho. Entonces llega y le dice en el versículo 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces se nota el legalismo que había en aquel muchacho, porque él dice, ¿qué tengo que hacer? Claro, y para un rico hacer cosas no es tan difícil, ¿no? Ellos entran más fácil a cualquier lugar, ellos salen más fácil de cualquier lugar. Recuerdo cuando trabajamos en Cerritos, aquel señor decía, muchachos, voy a ir a Miami, ahorita en la tarde nos vemos. Y uno, ¿a Miami? Sí, él decía eso, como voy a ir a Cuba y ahorita nos vemos. O sea, uno se demora toda una tarde para llegar a Cuba con esos trancones. Y uno, ¿cómo? Sí, para ellos se vuelve la vida, digámoslo así, más sencilla. La salud se vuelve sencilla, van y los revisan en sus casas, llega el médico, van y los chequean, no, usted necesita es irse para Estados Unidos donde hay más tecnología, hacerle esto, hacerle lo otro. Se vuelve fácil para ellos la vida como tal, material, ¿sí? Entonces conseguir las cosas no es tan difícil. Tener muchas cosas que aún para nosotros puede ser casi imposibles o tal vez nunca las vayamos a tener, ellos las pueden conseguir muy fácil. Entonces, al él saber esto, que podía conseguir cualquier cosa, dice, ¿qué hago? Póngame a hacer algo. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que mover? ¿A dónde tengo que ir? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no, por eso él es el maestro de los maestros. Porque normalmente uno cuando le hacen una pregunta de esas, no, pues vea, la verdad es que usted no puede entrar al cielo por las obras, sino que es que usted lo perdía, ¿sí? Lo perdía, usted pierde a la persona. Jesús, al ser el maestro de maestros, él dice, voy a entrarle por la primera pregunta. Él llega y por la primera afirmación dice, maestro bueno. No le contestó la pregunta. Es muy curioso porque ni siquiera le contestó la pregunta. Le dice, ¿usted por qué me llama bueno? Entonces comienza a esculcar en el corazón del joven rico. Y bueno, vamos a ver por qué me llama bueno. Y entonces lo que el joven rico está diciendo, usted es un maestro excelente. Mas el joven rico no creía completamente de que aquel maestro era Cristo mismo y el Mesías prometido, sino que él dijo, este hombre debe tener más información que los demás, porque lo sigue más gente. Este hombre debe tener alguna información que las demás personas no tienen y que yo puedo tomar y que yo puedo, digámoslo así, tener paz en mi corazón y calmar mi conciencia. Jesús no le responde nada. Jesús le dice, ¿usted por qué me llama bueno? A ver, vamos a comenzar a tener un diálogo acá teológico, ¿cierto? ¿Usted por qué me llama bueno? Si ninguno hay bueno. Y acuérdense en que no se había escrito Romanos capítulo 3, sino que estaba solamente el Antiguo Testamento. Y sabemos que en el Antiguo Testamento está plagado de versículos, Jeremías, Isaías, donde nos dice que el ser humano es pecador y perverso, ¿sí? De continuo al mal. Y Jesús le dice, no hay nadie bueno, querido muchacho. Bueno hay sino uno. ¿Quién? Dios. Entonces, lo que hace Jesús es quitarle la visión de que él era solo un hombre y mandarlo hacia Dios y dirigir su mirada hacia Dios. Y entonces le dice, bueno, vamos a ver qué tal está usted en relación con lo que usted llama bueno. Porque lo que tenía el joven rico en su cosmovisión de ser bueno era cumplir rudimentos y cumplir ciertas cosas que se vuelven fáciles, ¿cierto? Como a veces pensamos, digámoslo así, en aquel tiempo, ir a la sinagoga, dar de vez en cuando una ofrendita, hacer esto, hacer lo otro.
no peleo con el vecino tanto, me hago el loco allí, me hago el loco acá y vivo bien. Entonces para el joven rico una vida buena o ser bueno era algo muy lejano a lo que Dios tenía escrito en su palabra. Entonces por eso Jesús le dice, bueno, Dios solamente es bueno, ¿sí? Pero si usted quiere entrar más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí entra en el meollo porque Jesús comienza a reblujar en el corazón del joven rico. Ah, listo, usted quiere entrar en el reino, vamos a ver si usted cumple los mandamientos. Y entonces el joven rico le dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, estoy en el versículo 18, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Mire que Jesús no comienza con uno de los versículos más importantes, y es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No empieza con eso, sino que empieza con las relaciones interpersonales. Dice, no dirás falso, perdón, no matarás, usted no hacerle daño a las personas, no adulterarás, o sea, no hacerle daño a su esposa o fornicar y todo esto, hacerle daño a otra persona. No hurtarás, no robarle a otra persona, sí, no quitarle las cosas a otra persona. No dirás falso testimonio, también tiene que ver con otra persona. Y al final llega y dice, honra a tu padre y a tu madre. La relación con los papás, cómo está trabajando con eso, si les está dando plática para sostenerlos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo habló de relaciones interpersonales. Y entonces lo que le está diciendo Jesús es, bueno, usted dice que ¿cuáles mandamientos? Y le pone los mandamientos de relaciones sociales o relaciones interpersonales. Leí un comentarista que se atrevía a decir que Jesús hace mucho énfasis en amarás, de honrar a padre y madre, porque ¿se acuerdan que Jesús había ido contra los fariseos y les había dicho, ustedes han anulado muchos mandamientos que son esenciales en la escritura, que es honrar a padre y madre? Y entonces ellos dicen, no, para mí es corbán, o sea, ya fui de una ofrenda en el templo, yo ya no tengo por qué ayudar a mi papá y a mi mamá, ¿sí? Tanto que en el Nuevo Testamento Pablo dice, aquellas personas son peores que los incrédulos, los que no ayudan al papá y a la mamá, ¿sí? Y entonces lo que se cree, algunos comentaristas dicen que Jesús estaba intentando mostrarle que tal vez él por su riqueza y por su poder que tenía, había descuidado también a ¿quiénes? A sus padres. Y lo vamos a ver porque esa suposición puede ser muy real, porque después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hace énfasis mucho en esto, porque realmente él no quería ayudar a los demás, ¿sí? Dice, el joven, en el versículo 20 le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, ya comenzamos mal, ya estaba mintiendo, ¿cierto? Porque en su mente él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, que guardando liturgias, o sea, ¿se acuerdan que Jesús antes de esto, el mismo Mateo dice, y me encanta porque Jesús enlaza y Mateo es un genio de la escritura, creo que para mí el favorito de los evangelios es Mateo, porque él es un genio de la escritura, y lo que hace Mateo es decir, no matarás, y Jesús dijo, el que odia a alguien, ya lo mató en su corazón, o sea, él se ha matado en su corazón. No adulterarás. El que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya adulteró con ella? En su corazón. O sea, no hurtarás, no dirás falso testimonio, eso es muy difícil también, son cosas. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre. Jesús ya había hablado de eso. Y amar al prójimo como a sí mismo, son mandamientos y estándares altísimos. Entonces, él realmente no lo entendía. Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y tenemos uno de los versículos más controversiales en toda la escritura, porque muchas personas malvadas y pastores malvados, bueno, no podría llamarlos pastores, hombres malvados, falsos profetas malvados, han cogido a las personas y les han dicho, ¿se quiere seguir a Jesús? Traiga su casa, traiga su carro, ¿cierto? Uno se ve videos por ahí que dice, llega la persona y trae como $50 y le dice, $50. ¿Usted cree que voy a orar por usted por $50? Y tenemos todo este tipo de personas, ¿sí? Pero
Ojo, el versículo nunca quiere decir eso. El versículo no está queriendo decir que usted, si se va a entregar al Señor Jesús, venda todo lo que tiene, que coja su motico, coja su carrito, que coja todo lo que usted tiene y lo venda y lo traiga y ahí sí siga al Señor. No, es más, es en el único pasaje en toda la escritura donde Jesús pide algo como esto. Y creo con todo mi corazón que lo que Jesús está haciendo no era para pedirle todo a Él, sino que era para sacar, y por eso digo que Él es el maestro de maestros, era para sacar lo que había en su corazón verdaderamente. Y entonces lo que hizo Jesús fue tenderle una trampa. Y yo lo pongo así porque lo que hizo Jesús fue mostrar lo que había realmente en su corazón a través de un diálogo. Y entonces Jesús tomó todo el control de la conversación, no dejó que el joven rico llevara la conversación, sino que él lo toma y lo lleva y lo lleva y lo lleva hasta que ¡pum!, lo hace caer. Y le dice: listo, vaya, venda todo y lo trae y tendrá tesoro en el cielo. Él ya había hablado de los tesoros en el cielo, ¿sí? Y en el versículo 22 es como la parte triste. Dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Marcos dice que Jesús lo amó, o sea, su cariño, sus ojos de amor y de ternura no dejaban de ver a Jesús, no dejaban de ver a este joven, que ni siquiera nos da el nombre, ¿cierto? Jesús no dejaba de verlo con mucho cariño. Y ese fue muy triste. ¿A dónde lo llevó Jesús? A mostrar que todo lo que él tenía y todo su argumento era una falacia, era mentira, ¿sí? Era mentira. Él no era bueno. No era bueno. No pierdan Mateo capítulo 19. Ojalá marquen este otro versículo. Vayan a Romanos capítulo 3. Es uno de los versículos que más le va a servir en toda su vida para evangelizar. Romanos capítulo 3. No pierdan Mateo, márquenlo ahí con la tirita, un separador, porfa. Romanos capítulo 3, versículo 9. Es maravilloso porque dice: que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. La palabra todos, hermanos, no es difícil de entender. Todos, ¿sí? No se salva ninguno. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted no busca a Dios. Cuando estamos lejos de Él, cuando no somos salvos, no deseamos a Dios, ¿sí? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es súper claro. O sea, yo digo, es súper claro, súper entendible. Cuando la Biblia nos narra acerca del pecado, cuando la Biblia escribe acerca del pecado, es que nadie se puede salvar de la condenación. Nadie. Es imposible, porque todos estamos bajo condenación. Hay una brecha separándonos. Recomiendo este libro, se llama El poder y el mensaje del evangelio. Si a usted le gusta evangelizar, si a usted le gusta llevar el evangelio, es maravillosísimo. Lo puede conseguir en la librería Luz, ¿cierto? Se lo podemos conseguir. Voy a leer un párrafo de Paul Washer. Dice: en raras ocasiones usamos la palabra pecado en nuestra cultura contemporánea. Esto no se debe a que haya sido reemplazada por una palabra más apropiada, no, sino a que la idea misma del pecado se ha perdido. Vivimos entre gente que es incapaz de practicar el discernimiento moral o de pronunciar juicios sobre cualquier cosa. Incluso sugerir que algo pudiera estar mal es intolerable. Proclamar que algo es pecado es inconcebible. Y enseñar que los hombres somos pecadores es algo criminal. No obstante, nuestra cultura debe conocer que un Dios santo, justo e inmutable, un día los juzgará. Lo que fue pecado en los días antiguos es todavía pecado hoy. Y lo que ha llevado a una incontable multitud a la ruina eterna continuará devorando a muchos más. El pecado, leí acerca de esto, él tiene un
capítulo maravillosísimo, ¿sí? El pecado es abominación, el pecado es traición contra Dios, el pecado es enemistad con Dios, el pecado es la infracción de la ley de Dios y el pecado es la rebelión y la insubordinación hacia Dios mismo. Es terrible el pecado, hermanos. Y lo que no se daba cuenta aquel joven rico era que él estaba manchado hasta la médula por el pecado. Él no sabía esto. Lo que Jesús intentó mostrarle era su culpabilidad. Y se fue triste. Ni siquiera se fue con culpa. Ni siquiera se arrepintió. Se fue solo triste. ¿Saben, hermanos? Tenemos una sociedad triste. Porque fallan, porque pecan, porque es mi lucha, porque es mi debilidad, porque no puedo. Pero no tenemos una sociedad que quiera arrepentirse y caminar en pos de la justicia de Dios. Cuando Jesucristo toma a aquel joven, lo pone como ejemplo en la escritura, y me encanta porque lo pone en los 3 evangelios y lo narran completo, ¿sí? No lo mochan como algunas veces lo hacen, lo ponen completo, porque para Jesucristo es importantísimo un arrepentimiento verdadero, hermanos. Verdadero y sincero. Que sepamos realmente lo terrible que es el pecado. Dios algún día juzgará, no porque usted haya sido un asesino, no porque usted haya sido alguien perverso y que usted haya cometido pecados gravísimos. No, Hitler sí merece el infierno, ese sí merece que Dios lo juzgue. No. Dios te juzgará por solo una mentira. Porque si incumples un solo mandamiento, te haces culpable de todos los otros. Y usted podrá decir, uy, qué dura es esta palabra. ¿Quién podrá entonces arrepentirse? ¿Quién podrá entonces ser salvo? Como lo que hicieron los discípulos. Vayan allá otra vez a Mateo, hermanos. Porque entramos en el clímax de la conversación. Entramos en el clímax de la historia, ¿sí? Se termina la conversación con el joven rico y el joven rico se va sin arrepentirse, hermanos. Sin arrepentirse. No se entregó. El joven rico decidió darle la espalda a Dios y decirle: no quiero nada contigo. Voy a seguir viviendo mi vida en opulencia y en riqueza. Sí, me entristezco un rato porque no me pude hacer discípulo de Jesús, pero tengo mi casa bien cómoda, tengo mis camas bien cómodas, tengo poder. Y les digo que ni siquiera, lo más tremendo es que a veces ni siquiera tenemos riqueza, no tenemos poder, no tenemos nada de eso. Y le damos la espalda a Dios, hermanos. Por basura, en serio. A veces más parecidos que al joven rico somos más parecidos a Judas. Por unas monedas cambiamos el evangelio por unas míseras monedas, hermanos. Por unas monedas lo hacemos. Personas abandonan a Jesús porque les aumentaron el salario un 10%. ¿Qué es eso en comparación con la riqueza eterna? ¿Qué es eso con los beneficios de la salvación? El joven rico, Jesús lo pone ahí. Dios pone en la escritura al joven rico especialmente, porque lo coloca como un estándar alto de la maldad, ¿sí? De cómo nos distraemos con las cosas de este mundo, hermanos. Un hermano en Puerto Boyacá llamó a los bueno, me dio risa, realmente me dio risa, porque dijo: es que los hermanos Caucho. Yo, ¿cómo así que los hermanos Caucho? Sí, los hermanos Caucho Díaz. Y el hermano hablaba un poco de esto y realmente pensaba: ¿por qué nos cuesta tanto entregarnos completamente al Señor? ¿Por qué nos cuesta? Empezamos en la vida cristiana y decimos: oh sí, he sido salvo, he sido salva, y de un momento a otro nos desligamos completamente del Señor. Hay personas que pueden llevar muchos años en la iglesia y nunca pasar del mismo punto, ni siquiera, nunca. Antes a veces se devuelven un poco de escalones más. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cambiamos al Señor Jesús
por una tarde de piscina, una mañana de ucumarí, ¿por qué? Yo me pregunto eso porque para mí es algo inconcebible realmente. Yo digo, ¿por qué cambiamos al Señor por cosas tan triviales? Por un hombre, por una mujer, por los hijos, aún por el esposo. Se comienzan a volver hasta ídolos en nuestro corazón. Y hablaba con una persona esta semana pasada y me decía, yo no soy capaz de dejar a este hombre. ¿Y cómo es la relación? Es terrible. Es terrible la relación. Es un asco. Pero no soy capaz de dejarlo. ¿Qué haría sin este hombre? Yo le dije, el único problema es que usted no ha entendido realmente el evangelio, porque naturalmente eso va a salir de nuestro corazón, hermanos. No hay nada que Jesucristo no pueda arrancar de nuestro corazón, hermanos. Mi deseo por el dinero, mi avaricia, mi inmoralidad, mi pecaminosidad, mi chismerío, mi mentira. No hay nada, hermanos, que Jesucristo no pueda arrancar a través de su Espíritu Santo. Cuando decimos que un pecado es más poderoso que el Espíritu Santo, somos unos blasfemos. Porque Él puede arrancar lo que sea. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. ¿Sabe qué pasa? Y yo los invito a que lo hagamos y nos esculquemos, porque ¿sabe qué pasa cuando un pecado no puede ser arrancado? Hay dos opciones. O usted apagó el Espíritu Santo completamente, o usted nunca ha sido salvo o salva. Solo hay esas dos opciones. No existe más. Porque un palo bueno da frutos buenos. Un árbol de naranjas da naranjas. Usted no coge una naranja y dice, tan rico este mango. Eso es algo ilógico, es irracional. Entonces, cuando tenemos la historia del joven rico, nos está diciendo tengan cuidado, porque a veces las cosas de este mundo nos pueden hacer perder de vista lo más importante. Y en el versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bueno, algo que me encanta de que hay varios evangelios es que, por ejemplo, en Marcos, no los voy a llevar allá, pero en Marcos, lo voy a leer yo, en Marcos dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Pero ojo, vuelve y repite. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Da más tranquilidad, ¿cierto? Lo que está queriendo decir Jesús es a que depositan su confianza en sus posesiones, en sus acciones, en sus obras, en lo que pueden hacer, nunca van a entrar al reino de los cielos. Y bueno, han habido personas que han dicho, porque más adelante dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y muchos han dicho, no, pues la aguja era una puerta pequeñita donde los camellos se tenían que agachar y pasar. Bueno, eso no sé de dónde lo sacaron, porque eso no. La traducción literal del aguja, la traducción literal es rapish, que significa aguja de coser. Y en Lucas es pelón, algo así, que significa aguja de cirugía, o sea, una aguja más grande. Pero pase usted un camello por una aguja, por el ojo de una aguja. Lo que está intentando decir Jesús es imposible, pero que a veces solo pensamos en la riqueza, ¿cierto? El rico no puede entrar al reino de los cielos. No, miremos todo el contexto. Es aquellos que confían en lo que tienen, aquellos que confían en sus obras, hermanos, nunca va a entrar al reino de Dios. Es imposible. La salvación únicamente es por la fe. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, usted se va más adelantico, dice, somos justificados gratuitamente, solo por la fe, solo por la fe. ¿Dónde está nuestra jactancia? No hay jactancia, porque somos justificados a través de la fe. No hay nada que podamos hacer para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Es imposible, hermanos. Es imposible que usted entre al reino de los cielos porque usted venga a la iglesia muchos años.
Es imposible que usted entre al reino de los cielos porque su mamá y su papá fueron cristianos. Es imposible que usted entre al reino de los cielos solo porque un día hizo una oración. La oración no salva a nadie, hermanos. Lo que nos salva es cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, porque a veces también está mal dicho, lo que nos salva es la fe. No, lo que nos salva es la fe puesta ¿en quién? En Jesucristo. Cuando hacemos eso, hermanos, cuando nuestra fe se deposita en Jesucristo, tenemos libre entrada al reino. Y entonces tenemos las dos partes: aquel que no quiso creer y se va y dice, uy, yo no quiero escuchar eso, realmente no deseo eso. Y después entramos en el versículo 25, dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues puede ser salvo si estamos intentando hacer cosas? Si es que todos tenemos que conseguir. Jesús no les estaba diciendo que no consiguieran riquezas, hermanos. Jesús no estaba diciendo que usted no puede tener su carro, porque a eso tenemos también la otra posición que a veces hay por ahí, que es: si usted consigue un carro es alguien malo, si usted tiene muchas riquezas es alguien malo. No, conozco hermanos muy ricos, maravillosos. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Se acuerdan de Jesús en el capítulo 6? Creo que es capítulo 6, versículo 18, donde dice: hágase tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero el problema no es el dinero, hermanos. El problema no es el dinero. El problema es ¿qué? Es mi corazón. Es mi corazón. Por eso Jesús viene hablando y hablando y hablando del corazón, de lo que hay adentro. Porque mi problema es cómo yo veo el dinero, cómo yo veo mis posesiones. ¿Sí? El problema no es el dinero. El problema no es que yo tenga muchas riquezas. El problema es mi corazón frente al dinero. Me cuesta sacar a veces algo, me cuesta entregar algo para el reino. Hablaba aquel día con un hermano y nos pusimos a hacer cuentas. No lo hagan, ¿cierto? Y pensaba en esto: ¿por qué se vuelve tan difícil a uno ofrendar para nosotros? No somos ricos, en serio. No somos tan ricos. Pero ¿por qué se vuelve tan difícil a veces ofrendar, aunque sea lo que el Señor requiere de nuestro sueldo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el problema es mi corazón, no el dinero. Porque nos cuesta, porque siempre pensamos es en nosotros, en mi beneficio, en mi familia. Es que si meto estos 10,000 pesos, uy, 10,000, él estaba mal, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sí? Porque el problema es el corazón. ¿Por qué tenemos que hablar y a veces decir, hermanos, ofrenden? Y hablamos y hay una prédica de la ofrenda y ahí sí hay ofrenda. ¿Por qué? Porque el problema nunca ha sido el dinero realmente. Nunca ha sido la acumulación. Usted puede tener mucho, pero usted se puede desprender mucho. Juan Wesley, uno de los predicadores más increíbles que existieron en Inglaterra, se cree que fue el hombre más rico de toda Inglaterra en el siglo XIX. El hombre más rico. Y cuando murió, su fortuna era como 2,000 pesos. ¿Saben por qué? Porque él decía: entre más fácil entre mi plata a mi mano y la entregué a otra mano, me siento mejor. Porque para él no era un problema que le quitaran dinero. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que hay un problema en su corazón con el dinero? Cuando usted pierde mucho dinero o cuando usted pierde algo de dinero y entra en depresión. No se halla, no es capaz de vivir, le falta el aire. Ahí hay un problema en el corazón. Cuando le piden para algo y no es capaz de entregarlo. Hermanos, hay esto y hay lo otro. Vea, y siempre he pensado en algo así. Pensemos en un hermano que se gana 10 millones. 10 millones es mucho, ¿cierto? Y el hermano ofrenda cada 8 días 100,000, ¿cierto? Cada 8 días. Cada mes son 400,000. Uy, es harto, ¿no? Es harto, 400. Y pensemos en un hermano que se gana un mínimo y cada semana ofrenda 50,000. Son 200,000. Es la mitad. Ay, es la mitad. Pero cuando usted lo mira, usted dice 400,000 de 10 millones es el 4%. ¿Sí?
200,000 de 1.200.000, creo que está por ahí, 1.300.000, es como casi el 20%. Está ofrendando casi como 6 veces o 7 veces más. Porque la cantidad no es lo que mide realmente mi ofrenda, ¿sí? Sino por eso Jesús pone en el Corintios, dice, cada uno de conforme haya prosperado. Y el problema, vuelvo y lo digo, es nuestro corazón. ¿Cómo somos para desprendernos del dinero? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos a la hora de darle al que lo necesita? ¿Sí? Tenemos allá atrás un sobrecito del amor y en serio a veces escasea para los hermanos que tienen necesidades. 2,000 pesos es lo que me como allí en un buñuelo, ¿cierto? Y no es nada realmente, queridos hermanos. Y a veces decimos, uy, el joven rico, no, el joven rico. Todos tenemos un problema en el corazón con las posesiones, hermanos. Todos. Nos cuesta soltar lo que hemos conseguido. Nos cuesta soltar lo que tenemos. Y no le estoy diciendo que vayan y vendan todo. Le estoy diciendo cómo está su corazón con las posesiones. Cómo está su corazón con los ingresos. Deseamos más y más y más. Y yo quiero más. Y acumule. Y no deseamos bendecir a otros con lo que Dios ya nos ha bendecido. Porque ese fue el problema del joven rico. No quería ayudar. Era un miserable. Era un tacaño y machucho. Eso era lo que era el joven rico. No quería. Le aseguro que donde el joven rico hubiera dicho, listo, voy a vender todo, les hubiera dicho, no, tranquilo. No hay necesidad. Ya veo que sí hay un corazón que quiere arrepentirse. Después dice 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación para Dios es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Un hermano llama a esto el regateo con Dios. Bueno, nosotros dejamos todo, ¿cierto? Ahora nosotros ¿qué vamos a recibir? Sí, yo estaba pescando y entonces ¿cuál es mi recompensa? ¿Cierto? Y yo creo que Pedro estaba pensando, en este momento todavía estaba pensando que Jesús iba a restaurar el reino en ese momento. Entonces Pedro allá aventajándose igual que Juan y que Jacobo. Bueno, ¿y qué nos va a tocar del botín? Cuando derroquemos a Roma, ¿qué nos va a tocar ahí pues por estar contigo, Señor? Y lo que le dice el Señor es, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración o en el milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Busqué varias posiciones, realmente hay muchas acerca de este versículo, es muy difícil, pero hay dos, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel puede ser la iglesia, la Israel, que es la iglesia que va a ser juzgada por los apóstoles, y la otra solamente se está refiriendo a que en el gran milenio o en el milenio se van a sentar a juzgar igual junto con todos nosotros. Solamente que Jesús hacía la referencia a los 12 discípulos que estaban ahí, pero realmente se vuelve difícil encontrar un solo sentido a esto, pero el sentido que quiere dar Jesús es, ustedes van a tener recompensa, o sea, van a estar en lugares privilegiados realmente, ¿sí? Perdón. Y dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Wow, digo, wow. Después de esa lección que les da con el joven rico, les dice, ¿ustedes quieren venir? Vengan, entréguense completamente. Porque lo que se está refiriendo es dejen todo. En Lucas dice que le dice al joven rico, vaya y venda todo y tome su cruz y sígame. En Lucas. Y me encanta porque digo, Jesús quiere una entrega total de nuestras vidas, hermano. Jesús no quiere una entrega parcial.
Porque hay recompensa, hermanos. O sea, aparte de que recibimos la salvación, aparte de que somos hijos de Dios, aparte de que recibimos el Espíritu Santo, aparte de que tenemos cosas maravillosas, Él nos dice, tranquilos, va a haber recompensa. Ustedes van a tener 100 veces más de lo que decidieron dejar acá en la tierra. Van a recibir, van a haber recompensas en la eternidad por lo que usted deje. ¿Es difícil dejar a una persona? ¿Es difícil dejar un vicio? ¿Es difícil dejar todo lo que me aleja de Dios para entregarme a Él? Sí, claro, es difícil. Pero cuando pienso en las recompensas, digo, son 100 veces más. Cuando pienso en la salvación, digo, es la eternidad, hermanos. Es la eternidad. Pero termina y ahí dice, perdón, pero muchos primeros, y Jesús le baja los humos a Pedro y le dice, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Ojo si usted cree que ha hecho mucho por Jesús. Ojo si usted ha creído que ha dejado mucho. Creo que algunos han escuchado la historia de David Livingstone. Es maravilloso. Un día le preguntó un hermano de la iglesia, le dijo, hermano, tremendo todos los sacrificios que usted ha tenido que hacer por Dios. Su esposa muere, su salud se ha deteriorado terriblemente, todas las cosas que le ha tocado pasar. Uy, qué sacrificios. David Livingstone le dice, ¿sacrificios? Creo que en mi vida no he hecho ni un solo sacrificio que valga la pena por Jesús. Solo he hecho mi trabajo. Siervo inútil soy. Y si conocen la historia de David Livingstone, o sea, un hombre increíble. Hizo más que muchas iglesias juntas en toda su vida. Cuando pienso en eso digo, hermanos, a veces creemos que es suficiente con venir y sentarnos. Y me da vergüenza, en serio. Porque para mí me avergüenzo realmente mucho me avergüenzo cuando solamente he venido a la iglesia. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera puedo ser como la parábola de que siervo inútil soy porque he cumplido lo que me has mandado. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera puedo hacerlo. Vivimos una vida tan emocional, tan llena de emociones, que nos olvidamos de que la vida con el Señor no se basa en emociones. Y bueno, un día deseamos estar metidos en todo y otro día no queremos nada. Un día deseamos estar en todos los cultos y otro día no queremos saber nada de la iglesia. Un día deseamos orar con toda fervor y con toda pasión y otro día pasamos hasta una semana y un mes sin orar. Porque la vida cristiana es una entrega total. Y en serio que Pedro tenía mucha razón cuando dijo, hemos dejado todo. Tenaz, o sea, Pedro dejó su trabajo, el sustento de su familia y se tiró y se fue con él. Pedro era tenaz. Pero aún Jesús le dice, Pedrito, pero si tú crees que has hecho algo, no has hecho nada. Porque algunos de los que parecen últimos en el cielo van a estar de primeros. Hermanos, a veces creemos que tenemos que estar aquí parados para hacer algo en la iglesia. A veces creemos que tenemos que tocar un aparato de estos para hacer algo o alguien en la iglesia. Y estamos súper recontra equivocados, porque el evangelio se trata de mi corazón primeramente en entrega hacia Dios. En entrega hacia Dios. Tú no puedes servir si no entregas tu vida primeramente hacia Dios, si no vives una vida en santidad, si no transformas tu forma de pensar, si no comienzas a dedicarte a la oración, si no comienzas a dedicarte al estudio de la palabra de Dios con integridad y compasión. Hace algunos años que estuve en FEP, bueno, ya van a ser casi 10 años, estuve en FEP. Conocí amigos maravillosos, pero hubo una pareja en especial. Juanda también los conoció. El hermano Jonás y la hermana Obdulia. Son hermanos de Cuba. Y cuando el hermanito llegó de Cuba, llegó con un bolsito de Cuba. Venía a quedarse un año, o sea, un año. El hermano llegó con un bolso, viejo el bolso.
El hermano Alex le pregunta: uy, hermano, ¿esa es toda su maleta? Sí, hermano, esto es lo que nos ponemos todos los días. El pantalón de todo el año. Y traigo otra camisita ahí para cambiarme. Yo decía, tenaz. Cuando el hermano viene a Colombia, puede comer todos los días carne, puede comer todos los días de hasta diferente carne, pollo, res, cerdo, lo que sea, hasta cazuela de mariscos creo que una vez hicieron, no recuerdo. O sea, una cosa de locos. El hermano pudo ir a Home Center, hasta compraron cosas, almacenes de ropa. El hermano acá dijo, esto acá es una locura, ¿sí? Ver comida, que son las tiendas, ¿cierto? Por su familia. Comience, vea, si hay algo que impacta a los hijos, es ver un papá y una mamá entregados por el evangelio. Pero si usted viene cada 8 días, cada 15, cada 20, si usted ni sabe qué es venir al culto de oración, ni sabe por lo que están pasando los hermanos, su hijo va a ser igual o su hija va a ser igual. Va a ser igual. Deseamos que nuestros hijos sean apasionados y que nuestra familia sea entregada, pero nosotros no lo somos, ¿cierto? Me avergüenzo porque yo predico, hermanos, yo, especialmente hablando de mí, yo predico y muchas veces no he hecho el devocional nocturno con mi esposa y con mi hijo. Yo le pregunto, ¿cuándo va a entregar su vida totalmente al Señor? ¿Cuándo va a dejar de vivir para este mundo y va a comenzar a vivir para el Señor? Uy, es que mis hijos son tan rebeldes, es que mi esposo no me ayuda, es que deje de quejarse y entréguese al Señor. Los problemas matrimoniales no se resuelven con terapia. ¿Sabe cómo se resuelven? Con una entrega absoluta al Señor. Eso es lo que hacemos, intentar llevarlos hacia Jesucristo para que lo amen y se apasionen por Él. Nada más. Nada más le va a solucionar sus problemas en el matrimonio, nada más le va a arreglar la vida a sus hijos, nada más le va a arreglar su situación financiera, nada más, sino una entrega completa y absoluta por el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió tan apasionado y tan apasionada por el Señor que usted no quería irse de la iglesia? ¿Cuándo fue esa vez? ¿Cuándo fue esa última vez que usted realmente lloró hasta desde la cena hasta que se acabó el culto, o su corazón ardía apasionado y apasionada por el Señor Jesús? ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano y querido hermano, que pasó más de una hora arrodillado orando por sus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó más de una hora estudiando y leyendo la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Dios desea una entrega total. Dios no desea una entrega parcial, ahí a medias, ahí a medias tintas, voy, no voy, quiero, no quiero. Si usted no entrega su vida hoy completamente al Señor y no toma decisiones radicales sobre su vida, después será muy tarde, hermanos. Después será muy tarde. Si usted, querido amigo y querida amiga, no toma una decisión hoy por Jesús y entrega su vida en completa libertad a Él para que Él lo salve o la salve, después será muy tarde, porque sí que es un Dios airado y muy enojado cuando se trata del pecado, y algún día va a tener que juzgarlo, y le aseguro que nosotros no vamos a poder hacer nada. Hermanos, que no sea muy tarde, que no sea muy tarde, que no lleguen los días en su vejez que diga, pude haber hecho esto. Que no lleguen los días en una cama de hospital que diga, yo pude haberme entregado más, yo pude haberlo hecho, pude haber leído más la Biblia, pude haber ido a más conferencias, a más intensivos, pude haber hecho más y no lo hice, oh Señor. Que no lleguen esos días tan tristes, hermanos. Que lleguen los días de plenitud, de contentamiento, de disfrute, donde usted diga, Señor, como Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, ya, Señor, llévame. Qué rico, hermanos, qué rico poder entender eso y entender de que sí habrá recompensas, sí las habrá, va a haber. Venga, y el Señor recompensará su trabajo también, porque Él es así, Él es maravilloso,
Él es maravilloso, hermanos. Vamos a orar y después de la oración quisiera volver a orar por nuestro hermano Fabio. Él me pidió que si podíamos orar por él. Él cree con todo su corazón que el Señor va a sanarle sus ojitos. Es un ejemplo para nosotros que aunque no ve,